Hola, en este video voy a hablar acerca de mi tiempo que me tocó, el momento que me tocó servir a Nazón y a su familia y a sus ministros en una de sus giras apostólicas. Esto fue hace 6 años, un poco más de 6 años, fue en abril de 2016. Y fue en sus giras apostólicas, para los que no son de la luz del mundo, era un momento, sus giras era ir a diferentes partes del mundo donde está la presencia donde hay miembros feligreses de la luz del mundo y dar sus dominicales, sus explicaciones. Bueno, se nos había dicho ya de antemano hace varios meses de que Nazón iba a venir a esta área, iba a pasar a Atlanta y pudiera ser que él iba a pasar a dar una de sus presentaciones en un domingo aquí en Atlanta, en el templo. Y para los que no saben, o para los que se los olvidaron también, estas giras se hacía y se transmitía las transmisiones. Entonces, todas las iglesias de la luz del mundo se unían a las transmisiones. Y en una de esas era era la de Atlanta. Pero bueno, para que sepan que de antemano ya se nos había dicho que iba a venir, entonces había preparación en cada lugar, en cada momento. Y quiero hablar acerca de la preparación de la comida, siendo alguien que me tocó servir a los ministros. Era algo que al momento ya teníamos experiencia, porque en ese tiempo teníamos un ministro y su esposa que eran muy involucrados con la juventud, que quería, y les voy a dar crédito, querían que la juventud de ahí y igual también la iglesia en general sean más activos. Y para ser un servidor, pues no se requiere tanto tiempo, podemos decir, esfuerzo, por lo menos una presión de pararse enfrente de la iglesia y llevar una oración, una dominical para los ministros. Aunque sí, a veces había miembros que tenía que llevar, y aún cada vez en cuando un joven, pero sea llevando una oración, pararse a cantar, pues para la gente hay la ansiedad o el miedo, el temor de que los critiquen o que no salga bien, y para uno que quizás no era tan activo y quería de una manera pueden activarse, como decían, sean activos en la iglesia, era servir comida. No hay mucha gente ahí, nomás traigo comida y le sirvo y le traigo al ministro, le pregunto si le gustó, qué quiere o qué más desea, y ya. Y se veía mucho movimiento en la juventud. Entonces, cuando se nos dijo que iba a venir Nazón, ya pues la juventud más o menos ya sabían cómo servir. Pero ya cuando se nos anunció, había más ministros que empezaban a venir. Supuestamente eran enviados del apóstol. Pero ustedes ya saben, se expresan decir, no, pues soy enviado de Nazón y me dijo esto y lo otro. Y la verdad, pues cuando le dicen que a la iglesia, no, pues me envió Nazón aquí para enviarles unos saludos, pues está muy ocupado para que le diga directamente a un ministro, ve y le digas a esa iglesia, saluda, dile que le mando mis bendiciones. Porque no es solamente ese ministro, solamente a esa iglesia, son diferentes ministros a diferentes iglesias. Pero era una forma de expresarse. Entonces, esta ocasión sabíamos que iba a venir Nazón, y para mí era algo tan enorme para que él viniera a Atlanta. Pues uno tiene que recordarse que la presencia en ese tiempo, tener a un apóstol o el pensamiento de que es apóstol y tenerlo en medio de ustedes y servirle a él y a sus ministros y a su familia, es una bendición grande. O sea, para mí era algo tan grande porque yo quería participar y ser activo y hacer cosas para placer a Dios, y para un día, pues el propósito mío, pues la verdad era
era eso, ser la mano derecha para Nazón, la mano derecha para la elección. Porque en eso yo crecí y eso fue mi propósito. O bueno, esa era la idea de mi propósito en el tiempo cuando yo creía en la elección o en la luz del mundo. Entonces, este momento de servir comida, nomás para estar alrededor de Nazón era una bendición tan grande. Entonces, pues, yo también quería participar y veía cómo se movía, cómo se tenía que preparar cuando vino el momento de que iba a entrar y a participar de lonche, porque era después de lo dominical, ya como a las 2:30. Entonces, aún las mesas que prepararon los hermanos para que se sentara los ministros y su familia era diseñado en una manera muy especial. Los más lejos que estaban de la presencia de la figura de Nazón eran diáconos con sus esposas. Y quizás gente de Berea. No creo que era tanto, unos 2, 3, pero casi eran ministros. Con sus esposas, luego pastores, luego los obispos estaban más cerca, los obispos y sus hermanos de Nazón. Y en una mesa diferente estaba su esposa y su mamá. Con con dos señoritas, dos jovencitas, vestidas con un vestido. Porque los demás teníamos, pues, estamos vestidos nomás como, así con camisa blanca, con corbata negra, pues así como un servidor. Pero a esas dos señoritas que les tocó servir a Eva y a Alma, se vistieron diferente y la mesa era diferente. Y luego estaba Nazón con su propia servidora que de lo que yo escuché, escuché directamente de la boca de la esposa y de lo que le dijo a la que estaba enfrente de los servidores que querían, y creo que otras 2, 3 hermanas, que el apóstol quiere una muchacha virgen. No es tanto que quiere, es un mandamiento. Ya eso era muy común para los que eran activos en esa área. Pues tiene que ser una muchacha virgen. Y en esa ocasión era una muchacha que le tocó servir, que tenía menos de 18 años. Entonces ya ahí, para los que son... Para nosotros, para mí, yo no lo vi algo tan malo. Nuevamente les quiero recordar, en ese tiempo yo tenía esa mentalidad, no, pues lo que diga el apóstol se tiene que cumplir, son sus deseos, pues ¿quién soy yo para cuestionar lo que él quiere? Y también para los que escucharon el audio de la secretaria hablando de esa muchacha, esa forma de hablar es muy común para decirle a una muchacha como a esa servidora, hey, mira, se tiene que explicar por qué tiene que ser una muchacha virgen. Aquí están las escrituras y etcétera, etcétera. Entonces se les explica por qué. Ok, son pequeños de edad, 16, 17, 15 años. Pues me toca servir al apóstol. ¿Quién soy yo para cuestionar? Es una bendición, hasta se nos pasa que se nos hace es algo normal. Pues es el apóstol, es Nazón, es la boca de Dios. ¿Quién soy yo para cuestionar los deseos de él si son los deseos de Dios? Está bien, se tiene que ser una muchacha virgen y yo soy, pues, gloria a Dios. Qué bendición que me tocó a mí. Entonces, aún la servidora tiene que ser diferente y especial. Se nos había dicho también de antemano que los que querían cantar se tenía que apuntar porque querían cantantes o personas cantando atrás mientras él comía, mientras él hacía plática con los ministros o con su familia o con quien sea. Había una persona, una mujer o un hombre cantando en una media voz, no tan fuerte, canciones, no alabanzas, no himnos de elección,
Aún si queríamos cantar himnos, se tenía que ser himnos de honra, algo que hacía referencia directamente a la persona que es Nazón. Pero se nos había dicho que la preferencia eran canciones que se podía traducir a la persona de que es Nazón. Entonces podía ser una canción del artista de Enrique Iglesias, de Chayanne, etcétera, etcétera. Ah, entonces ahí atrás se apuntaba a personas que pues tenían un don, que ellos decían, alguien que podía pues por lo menos cantar y cantar atrás con voz baja mientras que él comía. Se preparaba bien vestidos también y a cantar en voz baja. Canciones que la verdad es algo no prohibido en la luz del mundo, pero no es algo muy común. Menos para hacer referencia a un hombre ser dicho que es de Dios. Pero bueno, esas eran las cosas, esas eran las reglas. Y aun cuando se hacía esas cosas, los servidores, nosotros no podíamos ver directamente a Nazón. O se nos había aconsejado que hay que tener la cabeza echada y nunca ver directamente a Nazón. Es una forma de respeto. Está bien, pues es una bendición. Y todo lo que se decía adentro de ese cuarto, sea lo que decía Nazón, sea lo que decían los ministros, se quedaba adentro. Eso es lo que nos dijo la esposa del ministro. No le digas a tus padres, no le digas a tus parientes, a tus amigos, a tus novias, a tus novios, etcétera, etcétera, que lo que escuchaste se queda entre tú y Dios y tú y Nazón. Y nadie más. Aún es algo que pues se me hace muy interesante. No es como decían cosas. Las pláticas que yo escuchaba en por sí era solamente, casi la mayoría era los ministros hablando de qué tan grande es el apóstol. Mira, lo que tú hablas es algo tan especial. Nunca. Yo escuchaba especialmente los obispos, los pastores, como decían que jamás en mis 40, 50 años yo he escuchado algo tan bonito como tú lo explicaste hoy. O como lo explicaste hace una semana o 2 semanas. Eran las cosas que yo escuchaba. Y pues no, pues en ese tiempo, en esos momentos, en ese tiempo yo tenía ese pensamiento, no, pues es cierto lo que decían los ministros, es cierto, se tienen que decir. Pero pensando y regresando en esos momentos, como la manera que ellos nomás decían cosas nomás por decir, para aparentar y placer a Nazón. Porque en verdad, pues no eran cosas tan nuevas, no eran cosas nuevas, eran cosas que se repetía ya años, pero ahí están los ministros tratando de agarrar puntos. Ah, pero sí es la cosa, así es como se maneja adentro de la luz del mundo y era algo muy, muy especial para mí en ese tiempo, porque nuevamente les quiero repetir que era para mí, mi propósito, mi vida, era un día ser el mano derecha de Nazón, de la lección. Y yo quería absorber todo. Quería participar en lo más que yo podía para ser lo más útil, aprender de esas cosas para que un día yo pudiera enseñar a los demás y ser un buen ejemplo, un buen cristiano, y ya pues ya uno conoce la historia, pues ya tantas veces que les he dicho. Y era algo que algo muy muy raro, viendo cómo todo se tenía que hacer con preparación, todo era algo tan especial. Me recuerdo cómo el ministro en ese tiempo, como yo andaba estudiando historia, el ministro quería que escribiera un papel, una página o dos de la historia de la obra de Atlanta y cómo creció y esto y lo otro. Y para mí, no, pues es una bendición. El apóstol va a leer lo que escribí. Y me recuerdo en ese tiempo tenía una novia que también la invité para que
podía participar en a formar y hacer ayudarme en hacer en esas 2 páginas para presentarlo a Nazón. Porque era una bendición. Para mí era una bendición muy grande porque se estaba cumpliendo. Yo estaba viendo cómo se estaba cumpliendo mi propósito. Entonces, viendo todas esas cosas atrás, me pienso a pensar, pues, qué cosas de cómo uno tiene lo más fe que uno tiene como miembro, lo más fácil es que uno va a aceptar estas cosas como algo normal. En un tiempo como ese audio que subí con permiso de la señora, de esas jovencitas, es que esa forma de hablar es muy común. Esa forma de hablar es muy común entre esposas de ministros y los que trabajan cerca de la familia de Joaquín, de Nazón y de los otros obispos, de los otros ministros, y aún se siente y entre los mismos miembros empiezan a hablar de esa misma manera, en esa misma forma. Y uno empieza a caerse en ese pensamiento de que no, pues es normal, se tiene que hacer, y por eso yo pienso y veo cómo la situación es. La gente todavía va a seguir creyendo porque se siguen metiéndose más y más en ese sentido de que no, pues yo estoy en lo correcto. Y viendo todo esto en ese tiempo veo y pienso, no, pues yo pensaba que yo también estaba en lo correcto. No, pues lo que se estaba haciendo era lo correcto. Era permiso de Dios, porque es Dios en Nazón, es Dios en su apóstol. Lo que Él quiere se tiene que cumplir. Lo que Él desea se va a cumplir. Y aún en ese aspecto de cómo uno, para servir a los ministros y más para servir al apóstol, y antes de que se me olvide, en ese tiempo estaba a Susana Medina y me parece a Celia o la otra, ya se me olvidó el nombre, que era supuestamente ahí estaban ellos supervisando la comida. Y como me recuerdo que cuando arrestaron a Nazón, de repente los ministros, Silem García también, como decía, Silem Peña, como decía, yo no conozco a esos muchachos, y quién sabe yo no sé quiénes son, yo no sé. Aunque se veía los papeles, aunque se veía los fotos de ella en las giras de Nazón, y yo personalmente le vi a esas 2 muchachas aquí, supuestamente chequeando la comida de Nazón, porque estaban ellos a cargo de la salud de Nazón y de la comida que comía. Y la comida que quería en ese entonces era tacos. Eran tacos o gorditas. Y está bien, pues, ¿quieres comer tacos y gorditas? Súper. Pero para decir que es comida saludable y para decir que estás chequeando la comida ahí nomás para chequear, para ver si está buena la comida, se me hizo muy raro. Se me hace todavía raro. Pero bueno, ahí está la cosa. Cómo miente la iglesia, cómo miente los que están ahí, los ministros, el líder, Nazón, escondiéndose atrás de excusas y de mentiras. Y bueno, eso nomás fue una parte dentro de la elección, porque es una parte de la elección, es una parte de la importancia de Nazón, lo que tan importante es Nazón, la elección, dentro de la doctrina de la luz del mundo. Aún en ese aspecto de servir la comida, en ser un servidor, hay tantos requisitos y pasos. Tienes que ser de esta manera, tiene que ser de esta persona, tiene que ser esta persona. Es algo es algo para contemplar, es algo para pensar.
Entonces eso nomás fue de mi punto de vista esa ocasión que me tocó servir a Nazón y a su familia y a los ministros y ser parte de ese momento. Y les quería pues compartir. No sé si algunos de ustedes tienen una historia similar o fueron servidores. Me gustaría escuchar si tenían eso, si tenían esa experiencia también de ser un servidor o estar cerca de Nazón o de Samuel y compartir su experiencia o una historia también. Eso es todo y les veo en la próxima.